La sala de ejecución estaba en completo silencio. Solo el zumbido de las luces fluorescentes y el tic-tac de un reloj en la pared rompían la quietud. Germán Aldana, un anciano de 85 años, se encontraba sentado en la silla de ejecución, sus muñecas y tobillos asegurados con correas de cuero. Su rostro, aunque marcado por los años, no reflejaba miedo. Al contrario, parecía más sereno de lo que cualquiera esperaría en su última hora de vida. Frente a él, más allá del vidrio blindado, estaban los testigos de su ejecución, periodistas, funcionarios, familiares de la víctima y, en primera fila, su nieta Elena. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, se clavaban en su abuelo con una súplica silenciosa, rogando que todo esto terminara de una forma distinta. Pero ya era demasiado tarde. El médico encargado de la inyección letal se acercó, revisando por última vez la vía intravenosa en el brazo de Germán. La jeringa ya estaba lista, el veneno que pondría fin a su vida esperando su turno en la línea de ejecución. Un guardia miró el reloj y asintió. Faltaban exactamente 2 minutos para la medianoche. 2 minutos para el final. Germán alzó la vista y encontró al juez que lo condenó, Roberto Montero, sentado con el rostro impasible. Pero Germán lo conocía demasiado bien. Sabía que, detrás de esa máscara de frialdad, había un hombre aterrorizado. Y no porque Germán fuera inocente, sino porque él sabía la verdad. En ese instante, cuando el médico se preparó para administrar la inyección, Germán sonrió levemente. Una sonrisa que hizo estremecer a más de uno. Y entonces, con una voz tranquila, dejó caer las palabras que hicieron que la sala entera contuviera el aliento. Yo no maté a María Victoria, pero sé quién lo hizo. El fiscal se levantó de golpe. Montero palideció. Elena, que estaba a punto de derrumbarse, sintió que su corazón se detenía. Germán miró a cada uno de ellos, disfrutando el impacto de sus palabras. Por primera vez en todo el juicio, tenía el control. Y si me ejecutan ahora, la verdad morirá conmigo. Pero si me dejan hablar, les diré un secreto que cambiará la historia para siempre. 3 meses antes de este momento, Germán Aldana era un hombre libre. Un anciano que pasaba sus días en su pequeño hogar rodeado de libros y cuidando su jardín, su última pasión. Su nieta Elena solía visitarlo a menudo, trayendo consigo historias de su trabajo como periodista de investigación. Para Germán, ella era su orgullo, su única familia, la única persona por la que valía la pena seguir adelante. Pero todo cambió en una noche fría de octubre. Los golpes en la puerta resonaron como martillazos en la tranquilidad de la casa. Germán se levantó con dificultad y abrió solo para encontrarse con el cañón de un arma apuntándole al rostro. La casa se llenó de oficiales armados, gritos y órdenes confusas. Antes de que pudiera reaccionar, lo empujaron contra la pared, le esposaron las manos y lo arrastraron fuera. Elena, que acababa de llegar, corrió hacia él, desesperada. ¿Qué están haciendo? Suéltenlo. Mi abuelo no ha hecho nada. Uno de los oficiales, con rostro imperturbable, le mostró un documento. Germán Aldana queda arrestado por el asesinato de María Victoria Urrutia. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Eso es imposible. Pero no hubo más explicaciones. Los policías se lo llevaron sin permitirle siquiera despedirse. El juicio fue un espectáculo montado. Todo ocurrió demasiado rápido. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. Se encontraron huellas de Germán en la escena del crimen, su ADN en una taza de té en la mansión de María Victoria, y testigos afirmaban haberlo visto salir del lugar la noche del asesinato. La fiscalía construyó una narrativa sólida, un antiguo profesor de historia que, por razones personales, había matado a sangre fría a una mujer influyente. Y el juez Montero, con su tono severo e inquebrantable, no dudó en dictar la sentencia más dura posible, pena de muerte. Pero algo no cuadraba. Elena lo sabía. Desde el primer día, había sentido que el juicio era un montaje. Su abuelo no tenía motivos para matar a María Victoria. Y había algo más. Cada vez que intentaba profundizar en el pasado de la víctima, se encontraba con archivos sellados, documentos extraviados y puertas cerradas. ¿Qué estaban ocultando? La respuesta llegó en forma de una vieja fotografía. Mientras revisaba archivos universitarios, encontró una imagen de 1983. En ella, 3 figuras jóvenes sonreían a la cámara, su abuelo Germán, una joven María Victoria y, para su horror, el juez Montero. Ellos se conocían.
¿Por qué nadie mencionó esto en el juicio? Elena comenzó a investigar más a fondo y lo que descubrió la dejó sin aliento. María Victoria no siempre se llamó así. En los años 80, su nombre era Victoria Martínez, una estudiante activista que había desaparecido en circunstancias misteriosas durante la dictadura. Años después, reapareció con una nueva identidad y se convirtió en una exitosa empresaria. Pero lo más impactante era que, en los meses previos a su asesinato, estaba investigando algo peligroso: una red de adopciones ilegales organizada por el régimen. Decenas de bebés fueron arrancados de sus familias y entregados a militares y políticos poderosos. Y entre esos niños, había uno en particular que lo cambiaría todo: el juez Montero. Cuando María Victoria descubrió que su propio hijo robado se había convertido en juez, intentó acercarse a él. Le envió cartas, intentó concertar reuniones. Quería decirle la verdad, pero en lugar de escucharla, él la asesinó. El silencio en la sala de ejecución era absoluto. Solo el leve zumbido de las luces y el tenso respirar de los presentes rompían la quietud. El juez Roberto Montero, que había mantenido su compostura durante todo el juicio, ahora se ponía de pie con el rostro descompuesto, su piel pálida como si la vida misma estuviera escapando de su cuerpo. La revelación que acababa de escuchar lo golpeaba con una brutalidad que ni él, con todo su poder y frialdad, podía resistir. «Eso es mentira», murmuró, aunque su voz carecía de la firmeza que siempre lo caracterizaba. Elena, con su mirada ardiendo de determinación, dio un paso adelante y sacó un sobre de su bolso. Con un movimiento brusco, lo arrojó sobre la mesa frente a los fiscales y oficiales de la sala. «Aquí está la prueba». El fiscal tomó el sobre con manos temblorosas, consciente de que el documento que contenía tenía el poder de desmoronar el caso y exponer una verdad mucho más oscura de lo que cualquiera había imaginado. Lentamente, sacó la hoja y la examinó. Sus ojos recorrieron los resultados, y un escalofrío recorrió su espalda. «Es verdad», dijo con voz apenas audible. «El juez Montero no es hijo biológico de la familia que lo crió». El impacto de esas palabras cayó sobre la sala como un trueno en medio de la tormenta. Hubo un murmullo generalizado. Algunos testigos se miraron entre sí con incredulidad, otros tomaron notas frenéticamente. El juez Montero dio un paso atrás, su respiración agitada, sus manos apretando el borde de la mesa como si necesitara sostenerse para no caer. Su mundo entero, el prestigio que había construido, la historia que había defendido con tanta vehemencia, se desmoronaba en cuestión de segundos. Desde su asiento, Germán Aldana lo observó con una mezcla de compasión y pesar. Sus ojos reflejaban algo más que tristeza, reflejaban la carga de haber guardado un secreto que durante años podría haberlo cambiado todo. María Victoria era tu madre. Quiso recuperarte, pero tú la mataste antes de saber la verdad. Montero sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No podía ser. No podía ser cierto. Pero las pruebas estaban ahí, frente a él. Su mente se llenó de imágenes confusas, recuerdos difusos de una infancia en la que siempre sintió que algo no encajaba. Ahora entendía por qué. «No puede ser. Toda mi vida fue una mentira», gritó, llevándose las manos a la cabeza. Su desesperación se transformó en furia. En un acto de puro instinto, sacó su arma de la funda y la apuntó directamente a Germán. Sus manos temblaban, sus ojos estaban inyectados de rabia y dolor. Si todo esto es cierto, entonces ya nada importa. Elena sintió como la sangre se le helaba. Sin pensarlo, corrió y se interpuso entre su abuelo y el cañón del arma. «No puedes arreglar tu vida destruyendo otra». Montero la miró fijamente. Su respiración era errática. Durante un instante, pareció sopesar la posibilidad de disparar, pero entonces algo en la mirada de Elena lo detuvo. Bajó lentamente el arma. Sus ojos, antes fríos como el acero, ahora estaban llenos de lágrimas. «¿Qué he hecho?». Los guardias no perdieron tiempo. Lo desarmaron y lo esposaron de inmediato. La ejecución de Germán fue suspendida en ese mismo momento. La noticia de lo sucedido explotó en los medios. Germán Aldana fue liberado. La historia de los niños robados y la red de adopciones ilegales salió a la luz. Decenas de casos fueron reabiertos, y muchas familias comenzaron a descubrir la verdad sobre sus orígenes. Pero nada fue más impactante que el juicio que ahora enfrentaba el juez Montero. Acusado del asesinato de su propia madre, enfrentaba cadena perpetua. Durante el juicio, su actitud fue la de un hombre quebrado. El poder que ostentó durante años ya no significaba nada.
La verdad lo había reducido a una sombra de lo que alguna vez fue. Días antes de ser trasladado a una prisión de máxima seguridad, Elena decidió visitarlo. Sentía que, a pesar de todo, aún tenía preguntas sin respuesta. Se sentó frente a él, separada solo por un vidrio grueso y un teléfono en cada extremo. Montero tomó el auricular con desgano, evitando mirarla a los ojos. ¿Por qué aceptaste ser parte del sistema que destruyó a tu familia?, preguntó Elena, su voz tranquila, pero firme. Montero mantuvo el silencio por unos segundos. Luego, levantó la mirada. Ya no quedaba arrogancia en él, solo vacío. Porque nunca supe quién era realmente. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Elena entendió en ese momento que Montero no solo había sido un verdugo, sino también una víctima. Su identidad le fue arrebatada desde el nacimiento, su historia manipulada, su lealtad condicionada por quienes lo criaron. Elena salió de la prisión con una sensación de inquietud. La justicia había llegado, pero con ella, también el peso de la verdad. Un peso que difícilmente podría aliviarse. Semanas después, mientras organizaba los documentos de la investigación en la casa de su abuelo, Elena encontró algo que la dejó sin aliento. Entre los papeles había una carta escrita por María Victoria, con fecha de hacía más de 30 años. Si alguna vez encuentras esta carta, significa que la verdad ha salido a la luz. No sé si estaré viva para ver ese día, pero quiero que sepas algo. Nunca dejé de buscar a mi hijo. Nunca dejé de amarlo, aunque me lo arrebataron. Si lo encuentras, dile que no es un monstruo, que lo que hicieron con él no define quién es. Dile que, a pesar de todo, aún puede elegir quién quiere ser. Elena cerró los ojos, sintiendo un nudo en la garganta. La carta no podía llegar a su destinatario en el momento en que más la necesitaba. El hombre que había matado a su madre ahora estaba encerrado, consumido por la culpa y el remordimiento. A la mañana siguiente, Elena tomó una decisión. Fue al juzgado y habló con el fiscal del caso Montero. Necesito ver su expediente. El fiscal la miró con curiosidad. ¿Por qué? Porque quiero saber qué fue de él antes de convertirse en juez. Quiero saber qué hicieron con él. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Los archivos detallaban cómo Montero, antes de ser adoptado por la familia de militares que lo crió, pasó sus primeros años en una institución para niños sin identidad. Durante esos años, fue sometido a un adoctrinamiento intensivo para olvidar su pasado. Le enseñaron a odiar lo que su madre representaba, le inculcaron lealtad ciega al sistema. No fue solo un juez corrupto. Fue un experimento. La verdad golpeó a Elena con una nueva intensidad. Toda su vida había creído que los villanos nacían siendo villanos, pero ahora entendía que algunos eran moldeados por el sistema hasta volverse lo que otros querían que fueran. Años después, Elena volvió a la prisión donde Montero cumplía su condena. Se encontró con un hombre irreconocible. Ya no era el juez severo y arrogante que dictaba sentencias desde un estrado. Era un anciano prematuro, con el rostro surcado por arrugas de angustia. ¿Por qué volviste?, preguntó él, con voz apagada. Porque tengo algo para ti. Elena sacó la carta de María Victoria y se la deslizó por el vidrio. Montero la tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. Cuando terminó, sus lágrimas cayeron sin control. Ella nunca dejó de amarme. Elena lo miró con seriedad. La pregunta es, ¿tú puedes perdonarte? Montero cerró los ojos. Quizás nunca encontraría la respuesta, pero, por primera vez en su vida, quería intentarlo. ¿Qué opinas sobre la historia de hoy? Espero tu respuesta en los comentarios. Si quieres combatir estas historias, asegúrate de suscribirte para ver más vídeos como este. Hasta la próxima.